Hola, hola amigos y amigas del podcast, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy súper contenta de estar aquí de nueva cuenta en otro episodio más del podcast. Mi nombre es Angélica Mendoza en caso de que sea la primera vez que me escuchan y estás en Esta es mi voz, en donde les tengo preparada una investigacioncita que me aventé porque les voy a contar. Acabo de ver la serie de Apple Cider Vinegar y no les quiero hacer demasiado spoiler sobre la serie, pero me parece brutal. No podía quedarme callada porque yo hablo mucho sobre cómo mejorar tu vida después de haber atravesado, específicamente, yo hablo muy específico después del cáncer de tiroides, porque yo no puedo hablar por otros cánceres, hablo solamente de este, y me preocupó muchísimo, en verdad, y me dio mucho coraje ver la serie también, la manera en la que se estaba manejando cierta información respecto a cánceres y tipos de tratamientos y esas cosas, y cómo las redes sociales y las personas que tienen acceso tanto a una comunidad como un micrófono o una plataforma en donde pueden masificar algún mensaje, me parece preocupante la forma en la que muchas personas tienen tan poco escrúpulo para pasar mensajes que literalmente pueden matar personas. Estoy en shock. Lo veo de esa forma, me llegó muchísimo, en verdad, porque yo soy una persona que les ha compartido em, pues su propio caminar después de haber pasado por un cáncer de tiroides y no pude evitar tener coraje. Después de haber visto esta serie, no pude evitar tener coraje con esta clase de personas. Así que les preparé un podcast en donde no vamos a hablar de redes sociales. No me interesa hacer una clase de cátedra de eso. Realmente de lo que quiero hablar es sobre los diferentes tipos de medicinas que existen. Como muchos y muchas de ustedes han de saber, el año pasado yo me enrolé a hacer una certificación como asistente de farmacia aquí en Australia y eso me dio muchísimas bases para entender mucho sobre los diferentes tipos de medicina que existen. No nos hacen un lavado de cerebro de que tenemos que irnos a la medicina tradicional por fuerza. No, es una forma de entender las diferentes tipos de medicinas que existen y cómo aplicamos la medicina para cuidar el cuerpo, para sanarlo, para llevarlo a un estado óptimo de funcionamiento. Entonces esto me ayudó muchísimo a mí a comprenderlo y les quiero compartir estas cosas porque, número uno, ustedes me buscan muchísimo para pedir mi consejo, para pedirme mi testimonio en determinada cosa que si me ha pasado A, B, C, D, y sé que ustedes me tienen mucha confianza y me tienen mucha fe en esto, entonces por eso es que yo me siento con la responsabilidad de dejarles esto claro, que sepan en dónde buscar, a quién preguntar genuinamente. Muchas veces les contesto en mis mensajes, chico, chica, por favor, mejor ve al médico porque en verdad sería irresponsable de mi parte darte un consejo porque hay muchas cosas de ti, de tus números, en cómo está tu analítica de sangre, en cómo está tu ecosistema general de tu cuerpo, funcionamiento corporal, como para que yo tenga la autoridad de darte un consejo que sé que te va a impactar y me da miedo y me da pavor, pero les voy a decir algo. Esto sí está muy casado con mi ética personal. Yo, antes de haber estudiado esta cuestión, yo tengo profesión de comunicadora, periodista, entonces yo me debo mucho al trabajo de investigación, como lo aprendí de cuna en la universidad. Entonces eso sí me ha dado mucha más ética en el manejo de la información que yo les doy. Cuando yo les paso algunos consejos o algo así es como muy general que sé que no les va a impactar, entonces eso me siento con mucha responsabilidad de eso, pero más que esto es darles una herramienta en donde ustedes se sientan más en piso firme, porque desgraciadamente las redes ahorita están plagadas, o sea, plagadas de gente que no tiene ética, que no le importa si dan un consejo que le puede hacer daño a alguien, dan consejos muy generalizados que no deberían de darse de forma generalizada. Muchas de las cosas que tienen que ver con el cuerpo humano tienen que ser
personalizadas. Y ese es un coraje que yo vivo a diario cuando veo gente que no tiene el conocimiento, gente que no tiene el escrúpulo, que por llegar al like o por llegar al comentario, por llegar a un share, por llegar a esa masificación que va más dirigida hacia sus ambiciones en social media más que en una genuina em, convicción de apoyar a alguien que está teniendo confianza en ti. Entonces a mí me llena me hierve, amigos. La primera cosa que les voy a decir, que eso es lo único que quiero ahorita ya para cerrar el tema de las redes sociales, es fíjense mucho a quién siguen, amigos y amigas, fíjense mucho y de preferencia, yo les voy a decir, sigan a médicos y médicos que genuinamente den información basada en ciencia. Y ahorita vamos a tocar ese tema en específico porque hay muchos también que de pronto, ahora, ¿cómo se dan cuenta aquí? Cuando de pronto el mensaje entre médicos es de alguna forma repetitivo de un médico a otro, quiere decir que sí están hablando de algo que ya es conocido en el mundo de la medicina. Sí, o sea, hace uno, como dicen, conectan los puntos. Sí, si hay varios médicos llegando a la misma conclusión, significa que sí es verídico. Y a menudo esos médicos es muy fácil reconocerlos en redes sociales. Así que esa es la primera cosa que yo les podría recomendar. No sigan a gurús, personas que no, que tengan dudosa reputación o procedencia, por favor, por el amor de Dios, no hagan famosa a esa clase de gente, porque a menudo esas personas no obedecen un método científico y por ende carecen de muchísima base para los consejos que están dando. Entonces, de verdad, yo creo que nunca voy a parar de decir esto. No hay que hacer famosa a gente que no merece estar tener una plataforma, una comunidad grande, porque muchas personas hacen un uso muy malo de esto, de verdad. Pero bueno, ya vamos a brincarnos a lo que es el podcast. Ahora sí, amigos y amigas. Vamos a hablar, eh, vamos a hablar explícitamente sobre lo que es la medicina tradicional, medicina complementaria o alternativa y la medicina integrativa. Y les voy a hablar un poquito sobre lo que es el método científico, para que ustedes conecten estos puntos y nos aclare la existencia. Después de escuchar este podcast completo, te prometo que vas a ver con otros ojos completamente distintos a las personas que estás viendo en TikTok, en mismo YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales. Créeme que vas a tener unos ojos más críticos y vas a estar mucho más claro de dónde viene lo que la persona que tienes enfrente de la pantalla te está diciendo. Si realmente viene una persona preparada, viene una persona que está buscando nada más escalar en el mundo de las redes o que genuinamente o es una persona que te está vendiendo a lo mejor un poco de un polvo y humo y de dónde viene su preparación. Así que vamos a darle duro. Ahorita vamos a hablar. Voy a atacar primero lo que es la medicina tradicional y la vamos a entender, ¿sí? No me voy a ir hacia darle una clase, no es una cátedra, pero es para que podamos compartimentalizar de cómo funciona cada una de estas tres tipos de medicina que les estoy hablando, ¿va? La primera es medicina tradicional y esta es llamada como medicina convencional o también se le puede llamar alopática, ¿sí? Esta medicina es basada en evidencia científica y es aplicada por médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud. Voy a volver a repetir, profesionales, pasaron por una universidad, se chingaron sus horas de estudio, exámenes, pruebas, de estar haciendo sus servicios sociales que estaban checados por otros profesionales a su vez y fueron expuestos a muchas horas de trabajo para poder llegar a su título profesional. Estas personas incluyen en lo que es la medicina tradicional diagnósticos, tratamientos farmacológicos, cirugías y procedimientos clínicos para ayudar a las personas con su salud. Esto lo hacen por medio del método científico para validar los tratamientos. Este es el sistema predominante por excelencia de salud en la mayoría de los países. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco sobre lo que es el método científico, porque creo que esto es una parte muy importante. Yo diría pivotal
para poder entender la veracidad de las cosas que estamos recibiendo por medio de la medicina tradicional, ¿va? El método científico es confiable porque sigue un proceso muy riguroso y sistemático para obtener conocimientos basados en evidencia. Algunas de sus cualidades principales de ser que lo hacen tan efectivo es que tiene un objetivo que se basa en hechos y evidencia, no en opiniones o creencias personales. Es un método reproducible. Cualquier experimento debe poder repetirse y obtener los mismos resultados cada vez que lo estás haciendo, cada vez que lo estás haciendo. Voy a ponernos un ejemplo que ustedes lo van a entender y yo lo voy a entender también. Nuestra pastillita de levotiroxina que tomamos las personas que no tenemos tiroides es completamente repetible. El resultado siempre es el mismo para ti, para mí y para todas las personas que no tenemos tiroides, que tenemos que tomar la levotiroxina. Es exactamente lo mismo, porque esa pastilla pasó precisamente por el método científico. Fue reproducible la respuesta, el resultado de la pastilla. Por eso es tan importante eso. Voy a pasar a otra cualidad. Es medible. Utiliza datos cuantificables para hacer un análisis y esto conlleva a conclusiones. Otra cosa es que es sistemático. Esto sigue pasos ordenados de observación, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. La otra es, y esta es un poquito curiosa, pero tiene que ser falsable. ¿Qué significa esto? Una teoría debe ser refutada así, desquitarla de ahí, en caso de que aparezca una nueva evidencia. Es decir, nada está escrito en piedra, ¿va? Esto es súper importante y esto lo convierte en algo autocorrectivo. Se ajusta con nuevos descubrimientos y esto hace que mejore con el tiempo. ¿Por qué es confiable el método científico? La primera es porque minimiza los sesgos. Se apoya en pruebas y datos en lugar de percepciones subjetivas. Es completamente verificable, ya que otros científicos pueden repetir experimentos y comprobar los resultados. Esto es súper importante, porque si estás teniendo a muchas personas en la misma área, hablamos de medicina nuevamente, tienes a muchos doctores o doctores que se dedican al research. Esos doctores todos tienen una metodología a lo mejor distinta, cada quien hace su propia forma, pero si son capaces todos, no en conjunto, ojo, pero son capaces de llegar a las mismas conclusiones, eso lo hace precisamente verificable. La otra es que como evoluciona con la evidencia, si un concepto se demuestra que es incorrecto, se descarta y se modifica, y precisamente por eso es confiable, porque como les digo, nada está escrito en piedra. Y la otra es que se puede utilizar en múltiples disciplinas. Esto me encanta decirlo porque cuando les hablo del método científico, yo no nada más estoy hablándoles de medicina, les estoy hablando de tecnología, de física, biología, psicología, etcétera. Por eso, cuando un tratamiento o una terapia está basado y validado científicamente, significa que ha pasado por estudios rigurosos y no solo funciona porque alguien me dice que eso funcionó. Entonces, esto es muy importante entenderlo dentro de lo que es la medicina tradicional. Mientras estuve estudiando mi certificación el año pasado, cierto que la mayoría de las medicinas que vemos en una farmacia obedecen precisamente tratamientos de medicina tradicional. Sin embargo, sí nos dieron este otro espacio de conocer lo que conocemos como medicina complementaria o medicina alternativa. Y por supuesto que vamos a hablar de la medicina complementaria también, o también mejor conocida como medicina alternativa. Y bien, vamos a entenderla. Esta se usa junto con la medicina tradicional para mejorar la salud y el bienestar. Incluye terapias como acupuntura, homeopatía, fitoterapia, quiropraxia, meditación y reiki. Algunos tratamientos tienen respaldo científico. Ojo, dije algunos, no todos. Les voy a dar un ejemplo, la acupuntura, por ejemplo, para el dolor. Pero no todos tienen respaldo científico. Esto creo que es súper importante decirlo. En muchos casos se busca un enfoque más holístico del cuerpo y de la mente. Ojo, cuando la medicina complementaria se usa en lugar de la tradicional, se le llama medicina alternativa.
y puede representar un riesgo si reemplazas tratamientos necesarios. Esto es súper importante mencionarlo. A nosotros que tenemos problemas de tiroides, nunca puedes suplir tu medicina tradicional, tu medicamento tradicional, esperando los mismos resultados por medio de la medicina alternativa. Esto creo que es así crucial que lo podamos ver. Nunca dejen, por favor, su medicación, por el amor de Dios, se los digo encarecidamente. Esto creo que es súper importante. Y bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la medicina integrativa. Este es un enfoque que combina la medicina convencional con prácticas complementarias basadas en evidencia científica, con el objetivo de tratar al paciente de manera holística. Cuando hablamos de manera holística, creo que eso me encanta porque la medicina tradicional a menudo es uno de las quejas que tenemos la mayoría de las personas y sobre todo si tienes más de un padecimiento. Ese es mi caso. Yo tengo más de un padecimiento ya acumulado con mis años, entonces esa es como una queja que a veces si yo voy con un doctor y no puede obviamente voy a ponerles un ejemplo, el endocrinólogo no se va a querer meter en otra área, en cardiología, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos nada más. Entonces, esto es una cuestión que tiene mucho la medicina tradicional que a todos nos hace como que nos pica abajo de la uña y nos molesta eso de la medicina tradicional. Sin embargo, ha tratado de mejorarse y, por ejemplo, podemos ver aquí en la medicina integrativa que nos ven de una forma más holística, en donde sí se busca precisamente ver al cuerpo humano como un todo. Y ya no estás nada más viendo resolver una sola esquina del cuerpo cuando a lo mejor esto obedece a una cadena de acontecimientos que a veces vale mucho ver como un todo y no como un problema particular. Y los principios de la medicina integrativa, me encantaría hablarles de esto. La primera es, bueno, como les mencionaba, atención centrada en el paciente, considera no solo la enfermedad, sino también el bienestar físico, emocional y social del individuo. Esta es otra de las cosas que a menudo se dejan de lado en la medicina tradicional. Y utiliza terapias basadas en evidencia, solo incorpora prácticas complementarias que hayan demostrado eficacia y seguridad en estudios científicos. Creo que esto es una poesía al mundo de la medicina. Énfasis en la prevención y el autocuidado. Queremos evitar que vengan problemas a futuro. Eso me encanta, porque promueve esos cambios de estilo de vida y estrategias para optimizar la salud a largo plazo. Tiene un trabajo interdisciplinario porque involucra médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos y otros especialistas según sea necesario el caso de la persona. También tiene una relación médico-paciente mucho más colaborativa porque se prioriza la comunicación y la toma de decisiones informada por parte del paciente. Esta también a mí me llega muchísimo, sobre todo últimamente, porque a mí que me toca de pronto exponerme a diferentes tipos de doctores, que me ha tocado moverme, me toca mucho a menudo tener el problema de que la metodología de comunicación a veces no es la misma en todos lados porque pues somos personas que tenemos diferente, de cada lugar somos distintos. Yo soy mexicana y soy súper cálida y hablo como que no tengo, entonces imagínense, hay doctores que odian eso, hay doctores que quieren que digas rápido, me duele esto, A, B, C, D, y te quieren dar lo que necesitas y ya, y para mí eso es un choque completo, porque a mí me gusta que me escuchen los médicos. Siempre siento yo que en el dato siguiente que voy a dar, le voy a dar más información al doctor y que de hecho, irónicamente, le va a facilitar entender mi caso, le va a facilitar su trabajo, pero no todos los doctores lo ven de esa forma. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos de terapia de medicina integrativa. Tenemos la acupuntura, que es utilizada en el manejo del dolor y de ciertos trastornos crónicos. La medicina herbal, empleada en casos muy específicos con respaldo científico, como el uso del jengibre para las náuseas. Este es un ejemplo así que ya está súper cuadrado, sirve para esto, ¿saben? Técnicas mente-cuerpo, como la meditación, el mindfulness, del que tantos médicos hablan también,
la yoga para la reducción del estrés y el apoyo en enfermedades crónicas, porque ayuda, ya se sabe, hay evidencia científica, hay data que ya pasó por todo el método científico y lo avaló, porque hizo respuesta de todas estas cosas que les hablaba del método científico. Entonces eso me encanta, ¿va? La medicina integrativa la imparten médicos y otros profesionales de la salud que han recibido formación adicional en terapias complementarias basadas en evidencia científica. Creo que esto es súper importante decírselo, o sea, no es un mago, un chamán, disculpen los chamanes, si es que hay un chamán por ahí. No, o sea, son doctores que ya pasaron por todo eso que estábamos hablando, su formación y todo, y quisieron irse el extra mile y hicieron estudios de medicina complementaria y vaya, eso les avaló a poder ayudar de estas formas a los pacientes. ¿Quiénes pueden practicar medicina integrativa? Esto me encanta también. Puedes encontrarlo por médicos generales o especialistas también. Son los principales y responsables de integrar tratamientos convencionales con prácticas complementarias seguras y efectivas. Esto voy a hacer un pequeño paréntesis y se los voy a decir. Por ejemplo, yo tomo muchas vitaminas, ¿va? Pero yo no tomo mis vitaminas sin permiso de mi endocrinóloga, porque mi prioridad de vida desde hace 5 años es tener máxima absorción de mi pastilla de la tiroides. Entonces, pongo mucho ojo en cómo voy a aplicar la medicina complementaria. En este caso, el uso de vitaminas si entra mucho dentro de ese mundo de medicina complementaria también. ¿Por qué? Porque no es medicina lo que estoy tomando. Las vitaminas que tomas de bote, que no las obtienes a lo mejor de la comida o que te quieres asegurar que tu cuerpo las tiene, bla, 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 esas entran dentro del mundillo de la medicina complementaria. Entonces yo no hago, de verdad, no hay una sola vitamina que yo me meta a la boca sin saber que me la aprobó mi endocrinóloga. Entonces es súper importante. Bueno, tenemos también nutriólogos y dietistas que incorporan enfoques de nutrición funcional y alimentación terapéutica. Esto también me encanta porque son personas que ya pasaron precisamente, se enfocaron en el mundo de la alimentación y le dieron ese extrita en donde, ok, vamos a ver cómo podemos usar esto para sanar el cuerpo. Pero ojo nuevamente, y esto lo voy a recalcar porque esto sí tiene mucho que ver con la serie de Apple Cider Vinegar, es de manos de un profesional, no de una bloguera que está queriendo nada más escalar la, las, no, en las redes, no, no, no queremos eso, queremos una persona que genuinamente se pasó sus años estudiando. Bueno, fisioterapeutas y terapeutas corporales aplican estas técnicas como acupuntura, quiropraxia, yoga, terapéutico, etcétera. Todos esos adheridos, porque ya pasaron precisamente por el método científico, o sea, los están estudiando y saben cómo aplicarlos. Y hay una cosa que me encanta decir aquí, conocen también el funcionamiento de la biología del cuerpo humano. Esto es súper importante porque precisamente es parte de que lo haga, y sobre todo hablando de fisioterapeutas y terapeutas corporales, o sea, que trabajan alguna clase de ejercicio o movimiento corporal que es para mejorar la manera en la que el cuerpo funciona, se mueve básicamente, ¿va? Entonces, bueno, psicólogos y psiquiatras utilizan el mindfulness, terapia cognitivo-conductual y otras técnicas que no conectan a la mente y el cuerpo, pero nuevamente lo digo, son psicólogos y psiquiatras que se pasaron, pero libros y libros, sobre todo también, digo psicólogos obviamente, pero los psiquiatras, imagínense, ellos ya llegan al punto en el que ya pueden entender cómo funcionan los químicos que necesita nuestro cerebro para recalibrarse cuando de pronto hay químicos que no tenemos bien calibrados y que afectan significativamente en cómo estamos funcionando, porque pues todo viene desde la cabeza. Así que esta es muy importante también. Y una cosa que quiero hablar es dejar clara la diferencia entre lo que es la medicina alternativa y la medicina integrativa. Em, Ninguna de las dos rechaza la medicina convencional. Quiero que les quede clarísimo esto, ni la sustituye.
Ni la medicina alternativa ni la medicina integrativa dicen, no, los médicos tradicionales están locos, están mal, les falta. No, 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 no. Y mucho menos lo sustituyen, sino que complementa con terapias que han sido estudiadas y demostradas como que son seguras y efectivas. Esta creo que es súper importante. Y bueno, vamos a hablar de la medicina alternativa. Esto también es como un poco conflictuante, pero vamos a hablar para entenderla. La medicina alternativa es un conjunto de prácticas y tratamientos que se usan en lugar de la medicina convencional, aunque en muchos casos no tienen suficiente respaldo científico para demostrar su efectividad. Esta es muy importante que por favor te la tengas ahí. Por favor, guárdatela porque te va a servir. Características de la medicina alternativa. No se basa en el método científico en la mayoría de los casos. Se utiliza como sustituto de tratamientos médicos convencionales. Incluye enfoques tradicionales de distintas culturas, o sea, es chile con queso, la verdad. Algunas prácticas pueden ser inofensivas, pero otras pueden representar riesgos si reemplazan tratamientos médicos necesarios. Voy a hablar un poco dentro de esta porque esta se menciona mucho en la serie de Apple Cider Vinegar, que no quiero spoilearte demasiado, pero me parece un caso que era muy necesario que se viera en el cine, en una serie. Se ve claramente ahí em, una persona que literalmente deja la medicina convencional de lado. Es así como, no, no, no me gusta tu método, no creo en tu método, no, 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 no. Y se va por la medicina alternativa y quiero que veas la serie, en verdad, te la ultra recomiendo. No quiero contarte más de esto, pero sí puedo notar que es una manera a lo mejor muy caprichosa, muy poco informada de literalmente querer tomar las riendas de tu salud, lo cual no tiene nada de malo, o sea, por cierto, o sea, el querer tomar las riendas de tu salud, pero cuando es preventivo, yo creo que es que aplica. Cuando ya tenemos que resolver algo, yo creo que ahí sí hay que apoyarnos en la medicina convencional, con todo respeto, porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, yo tuve un cáncer que pudo haberse conectado con mi sistema linfático y ahí ya vales. Y si tú lo has pasado, lo siento demasiado porque yo tuve la bendición de que a lo mejor me di cuenta rápido que tenía esto, ¿va? Y esto me mejoró muchísimo las condiciones de mi cáncer. Y como es a menudo muy silencioso, es difícil darte cuenta de estas cosas, pero cuando ya estás en conocimiento de lo que está ocurriendo, yo creo que ahí es en donde aplica muchísimo ok, ya apóyate a que se corte de tajo el problema para poder tomar decisiones que aumentan tus probabilidades. Creo que esta es una cosa muy importante de entender. A menudo como pacientes nos cuesta mucho trabajo entender que dentro del método científico precisamente obedece a las probabilidades de que determinada persona va a tener mayor probabilidad, válgame la redundancia, de sanar, de vivir después de A, B, C o D problema, ¿sí? Y eso es muy difícil que nos pongamos en números como personas que digas tú, ay, qué foco, qué poco corazón. Sí, y no, porque precisamente eso es lo que hace que los tratamientos dentro del método científico, hablando médicamente, sean precisamente efectivos. Entonces creo que vale mucho. Es como cuando dicen la clásica del avión, que las probabilidades de que te pase esto en un avión versus en un carro es bla, bla, bla. Es lo mismo, la verdad. Nomás que lo que pasa es de que cuando hablamos de la probabilidad en uno mismo, uno siempre se pone en el lado en donde el catástrofe ocurre. Y no es justo, porque precisamente para eso existen los porcentajes. Pero bueno, te voy a dar ejemplos de la medicina alternativa, porque claro que te voy a hablar de ella. La homeopatía se utilizan sustancias extremadamente diluidas para tratar enfermedades. No tiene evidencia científica ni siquiera, pero ni por poquito sólida. Esto de los mentados chochos, básicamente. Lo que es la neuropatía enfoca en tratamientos naturales como hierbas, ayunos y cambios de alimentación. Y nuevamente, esto me entra más a mí sobre lo que sería complementario, lejos de que fuese mi forma de sanar mi cuerpo, o sea, no puedes sustituirlo. Si quieres prevenirlo, sí,
pero no como el tratamiento como tal. Eso es tan importante. Terapia de cristales, esto yo nunca, pero lo he escuchado bastante. Se cree que ciertos cristales tienen propiedades curativas energéticas. Nuevamente, esto no tiene evidencia científica, no hay nada, esto suena más como, la verdad, no quiero romper el corazón, sé alguien que le crean los cristales que me esté escuchando, pero lo lamento, o sea, no hay una evidencia científica que respete y respalde, sí, 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 los cristales me salvaron de A, B, C o D. Mucho de esto, la verdad, no, 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 no. Medicina ayurvédica. Este sistema tradicional de la India es basado en el equilibrio de energías del cuerpo. Nuevamente, no hay nada científico que no ha sido ni replicable, ni falsable, ni nada de nada. Entonces, por eso es que no está dentro de la medicina, ni siquiera complementaria. Es simplemente algo que podrías hacer simplemente por hobby quizás. Pero bueno, curación energética, lo que sería el Reiki, imanes, bioenergética. Esto se basa en la manipulación de energías para sanar, aunque no existe nuevamente evidencia científica concluyente. Ozonoterapia, el uso de ozono por supuestos fines terapéuticos, pero con riesgos potenciales y sin suficiente validación científica. Y les voy a decir algo que a mí sí me preocupa y que me parece importante dejarlo en este espacio que estoy hablando sobre la medicina alternativa. Puede retrasar tratamientos médicos efectivos. O sea, muchas veces, sí, tratarnos alguna cuestión, es cuestión de tiempo y eso es importante respetarlo. O sea, no es como que la enfermedad esté esperando avanzar, así que, ya terminaste tu tratamiento alternativo, no va a funcionar. Voy a seguir, ahorita que te caiga el 20, voy a seguir creciendo, pero en el interno no hice nada. No, no funciona así. Si tienes un cáncer, el cáncer va a seguir su progreso natural. Estés tú perdiendo tiempo significativo haciendo tratamientos em, que no te van a llevar a una conclusión buena. Algunas terapias pueden tener efectos secundarios o interacciones peligrosas. Esto es tan importante, de verdad, respetar que nuestro cuerpo es literalmente un laboratorio químico. O sea, lo que le metes tiene una reacción adentro. Y cuando ya algo no está funcionando bien en ese laboratorio químico, cuando hay alguna maquinita que no está funcionando bien, ahí es en donde no puedes estar metiendo cosas y cosas y cosas porque vas a alocar el sistema o lo vas a hacer explotar. Es muy importante respetar esa parte también. Em, Puede generar falsas expectativas. Esta me duele mucho decirla, pero son falsas expectativas en pacientes con enfermedades graves. No toda la medicina alternativa es peligrosa, pero es fundamental analizar cada tratamiento con un enfoque crítico y consultar con profesionales de la salud antes de tomar decisiones. Así ya puedes tú acomodarlo. Si lo utilizas como una forma complementaria, que a lo mejor va a calmar tus ímpetus, tu sistema nervioso, pero es una forma distinta y es mucho más controlada, mucho más informada. Y que no vas a perder el tiempo para estarte cuidando lo que sí tienes que cuidar y dándole tratamiento inmediato a lo que tienes que hacer. Y vamos a hablar las diferencias entre la medicina complementaria y la alternativa. La medicina integrativa no reemplaza la medicina convencional, sino que la complementa con prácticas seguras y verificadas. A diferencia de la medicina alternativa, que muchas veces excluye a la medicina tradicional, la integrativa busca la sinergia entre ambas, asegurando que cada intervención sea adecuada y fundamentada en evidencia. Este enfoque ha ganado relevancia en hospitales y centros de salud, especialmente en el tratamiento de enfermedades crónicas, del dolor, oncología y de la salud mental. Y bueno, amigos y amigas, este podcast, ya que hablamos de esto, voy a hablar, voy a concluir diciéndoles cosas de lo de la serie. Me sentía mucho en la necesidad de esclarecer esto. No todas las personas lo entienden de la misma manera. Desgraciadamente, es muy fácil que medicina truquienta nos haga dudar. Yo entiendo que también hay muchas cosas políticas que a lo mejor has de estar pensando en este momento, pero es que a lo mejor y que si en la pandemia y que las vacunas y que no sé qué.
no se dejen, por el amor de Dios, llevar por cosas que jueguen con la forma en la que ustedes se atienden. Cuando hablamos también de la medicina tradicional, entiendo que hablamos de todo un mundo financiero, yo lo entiendo completamente, pero también no se olviden que los otros tipos de medicina también lo son. O sea, no es exclusivo una de la otra. Creo que esto es súper importante verlo también de esa forma. El hecho de que el que me vende las hierbas o el que me vende tal tratamiento que no tiene fundamento, o los chochos, que no tiene un fundamento em, científicamente bien trabajado, no quiere decir que eso no sea un negocio. O sea, me están sacando de un negocio para meterme a otro. Aquí yo creo que lo ideal es que si hagamos como un entendimiento más claro en donde nos tenemos que, la columna vertebral para curar, a menudo es, o sea, nos gusta o no nos gusta, hasta ahorita es la medicina tradicional. Y claro, la complementaria nos puede ayudar a mejorar, a hacernos la vida más cómoda cuando tenemos una que otro dolorcillo ahí que a lo mejor no es tan importante, pero es muy importante que sí veamos esto como un todo. No excluye los intereses financieros de la... Lo que pasa es que el pastel es muy importante, yo creo. Yo creo que cuando hablamos de salud, estamos hablando de un pastel tan gordo porque literalmente nos abarca a todas las personas del planeta Tierra, que precisamente ese es el pastel. El tamaño del pastel es ese. Cada humano que existe tenemos alguna clase de necesidad de salud en algún punto. Entonces, claro que nunca falta el listo, la listilla, pero no hay que dejarnos de verdad mover, y sobre todo me preocupa cuando hablamos de personas que excluyen completamente a la medicina tradicional. Cierto que la medicina tradicional debe ser, claro que debe ser criticada, se los dije, tiene que ser falsable, tienen que salir, si hay algo que se tiene que modificar, se tiene que modificar, y por supuesto que uno como paciente tiene todo para decirle al médico. Por eso es muy importante también, si hay algún médico que de pronto me esté escuchando, tengan más corazón también para escucharnos, por favor. Eso es muy importante, porque sí creo que hay muchas cosas que nacen, muchas mejores que nacen desde el paciente, desde la queja del paciente o el dolor del paciente. Pero bueno, amigos y amigas, me gustó mucho hacer un podcast muy diferente a lo que normalmente hago. Este sí se basó más a lo mejor en cosas que me tomó mi tiempo ponerme a investigar, y cómo termina. O sea, en verdad, si no me creen, de verdad, por el amor de Dios, ustedes busquen sobre esto. Yo no les estoy pidiendo que me tomen a mí como una gurú. Yo no soy gurú de nadie, amigos y amigas. Yo les paso lo poquito que he aprendido, y sobre todo les paso ánimos. Creo que eso es en donde sí puedo apoyar bastante, que yo sé que no le hago daño a nadie. Y el resto de cosas que vayan de cosas serias de su salud, por el amor de Dios, de verdad, si consideran que es algo que no es fundamental para mantenerlos vivos, sí me pueden preguntar a otras personas que estén en el mismo rubro, pero para las cosas importantes, por el amor de Dios, entiendan si yo no respondo a esas cosas, por el amor de Dios, eso sí va con el médico directamente. Yo jamás tendría la falta de ética y de corazón como para venir a darles algún consejo de una forma que no fuera responsable. Entonces eso me parece supremamente importante. Es mi forma en la que yo les respeto y les agradezco su confianza. Espero verlos en el próximo episodio. Les mando muchísimos besos, bendiciones. Si me andan siguiendo en social media, ahí aparezcanse. Me da mucho gusto verles siempre entre mi Instagram y TikTok. De verdad no saben cómo me encanta ver de pronto nombrecitos que andan por aquí en el podcast, verlos en otras de mis redes. Se me hace muy cool eso. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo podcast. ¡Mua! Chao.